Flashback. Con la conducción de Agustín Benelli y Silvia Goldman. Los FIT-BB-Sessions son instancias breves del Festival Internacional de Poesía del Biobío, festival que nació para acompañar el proyecto Por una Educación Poética para Chile. Así surgieron las primeras sesiones, una en Berlín, en la librería Anderbuch de la capital alemana, y otra en Nueva York, en la St. John's University, el año 2019. Desde ese año, los FIT-BB-Sessions se han multiplicado en diferentes formatos, tanto fuera como dentro de Chile. Y hoy vamos a conversar de la primera FIT-BB-Session con poesía y jazz, realizada en la ciudad de Concepción, en el Centro Cultural Artistas del Acero. Y además vamos a compartir 14 minutos de lo que fue esa velada el 3 de abril de este año 2024. Para conversar de esta experiencia en Flashback Poetry Education for the World, está conmigo el poeta Tulio Mendoza Bello, quien fue uno de los invitados a este evento, a quien le doy una cordial bienvenida. Hola, Tulio. Muchas gracias, Agustín, por estar una vez más en tu programa Flashback. Bueno, y ahora para conversar un poco, reaccionar frente a lo que fue la velada de poesía y jazz, que quedé con la sensación, Tulio, de repetirla, de hacer un ciclo con esta modalidad, donde sin duda conversamos un poco acerca del proyecto educativo, porque en realidad, como decía, las FIT-BB-Sessions tienen como finalidad promocionar la educación poética, llamar la atención de un público que tal vez llega por otro motivo, que sería el escuchar el jazz. Tú personalmente te gusta el jazz, y de hecho hay un poema que lees y que el público auditor lo va a escuchar, que hace mención o referencia al jazz. Sí, bueno, todo proyecto que tenga que ver con esto de la educación poética, de acercar la poesía, que no es solamente escribir versos, como ya tantas veces hemos repetido, sino que ver la vida desde otro punto de vista, mucho más humano, mucho más generoso, con una convivencia mucho más civilizada, por así decirlo, es bienvenido. Y en esta relación de la música con la palabra, ya que la palabra es música, la lengua tiene ese condimento, ¿verdad?, de ser acústico, sonido, entonces se emparenta mucho con las otras manifestaciones artísticas, especialmente con el jazz en el sentido de la improvisación, de lo sincopado que puede ser el jazz y de lo creativo que es. El jazz se va construyendo muchas veces en el momento que se está tocando, en la improvisación, ¿verdad?, de las estrellas, por decirlo de alguna manera. Entonces me pareció una experiencia muy interesante esto de relacionar la música con la palabra y hacerlo un poco más atractivo a un público nuevo, porque se trata también de generar nuevas audiencias, ¿verdad? Y a veces la palabra sola no basta para ese público y hay que acompañarla con algo, a pesar de que yo siempre pienso que la palabra ya por sí sola tiene toda la fuerza del mundo para comunicar esa poesía. Pero bueno, yo desde pequeño también me gustó mucho el jazz. Mi padre trajo de uno de sus viajes un famoso cassette, era en esa época, pero también lo trajo en vinilo, que se llamó Reunión Cumbre, con Jerry Mulligan, el gran saxofonista, ¿verdad?, y Astor Piazzolla, para qué decir, con composiciones de él. Y entonces ese disco me marcó mucho a mí, tanto que con alguno de esos temas yo escuchando esos temas, escribí algunos poemas, con esa música como de fondo inspirándome. Y de hecho he hecho otros experimentos como este que van a escuchar los auditores en ese video que hicimos, ¿verdad?, en Artistas del Acero, donde ese poema que yo leo ahí lo hice escuchando la música de Ryuichi Sakamoto, el gran compositor japonés que acaba de fallecer hace un tiempo atrás, autor de la música del Gran Emperador,
El último emperador, pues se llama, ¿no? Que ganó el Oscar. El último emperador. El último emperador, y bueno, y otras películas, trabaja con David Bowie en Furio y otras reuniones cumbres también del cine. Escribí, escuchando su música en piano, escribí el poema, así que era una cosa como una improvisación con la música, así que no era una música de fondo, sino que era la música la que me iba provocando la palabra. Un poco impresionísticamente, como lo hacía Debussy, ¿verdad? El impresionismo que parece uno estar escuchando el agua que corre a través de las notas, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista me parece muy interesante que Educación Poética para Chile y para el mundo, ¿verdad?, haya tomado esta modalidad, y yo creo que la podemos seguir replicando en los colegios, en todas las instancias posibles. Sí, porque, bueno, tú bien dices, la palabra por sí misma debiera tener la potencia de convocar, ¿no?, en la poesía, en el soporte lingüístico, en este caso, sobre el cual nos interesa explayarnos, y sobre el cual está dos caminos paralelos que se pudo desarrollar en Artistas del Acero, por un lado el jazz y la poesía. Pero lamentablemente hay un gran público que no tiene esta costumbre de acercarse a la palabra de un modo especial. De escuchar principalmente. De escuchar, ¿no? Entonces tenemos que buscar modalidades para llamar la atención. En realidad, una de las funciones, aunque es precioso, obviamente, unir estas dos artes, me parece una experiencia hermosa, pero también tiene en un trasfondo la idea de convocar, como tú decías, a una audiencia distinta. Claro. Que vaya por el motivo del jazz y se encuentre con la poesía, claro, y quizás se pueda Claro, lograr. Y increíble como uno sin querer ahí está haciendo también pedagogía, está haciendo gestión cultural, está haciendo una multiplicidad de otras facetas, ¿verdad? Claro, eso me gusta de esta experiencia, o sea, porque los Feedback Sessions, como decía, son instancias breves del Festival Internacional de Poesía del Biobío que se hacen fuera de Chile o dentro del país, para motivar a que haya un movimiento en torno a la necesidad de instalar una educación poética. Claro. Porque ¿cómo lo hacemos? Sí. Porque todos están como durmiendo, nadie reacciona. Claro. Y de hecho muchos poemas de nosotros han sido también musicalizados. Yo me he atrevido con un soneto mío a inventarle una música y parece que no me quedó tan mal. Bueno, ahí tú ves lo que hizo Serrat, por ejemplo, por tomar un ejemplo ya clásico de, sí, de los poemas de Machado, que se conocen más por la música de Serrat que por Machado mismo, ¿verdad? Así es. Y algunos piensan que son poemas de Serrat y no de Machado. Claro, eso ocurre, me pasó a mí también. Yo le atribuía a Serrat hasta que luego empecé a escuchar Machado, pero claro, ¿quién es este señor? Sí, claro. En su época, no por estamos supuesto. Hablando de los años 70. Claro, claro. Sí, y entonces hay un atractivo, sin duda, para el público en general de ver este tema de la poesía junto con la música. Ahora también hay una carencia que está sufriendo la música a nivel mundial, y han hecho un estudio bien sesudo. No recuerdo en qué universidad norteamericana. Tú sabes que los norteamericanos siempre están haciendo estudios, estadísticas, y entonces ellos descubrieron que desde los años 50 hasta principios del 2000 las letras han ido idiotizándose cada vez más. Por supuesto, claro, está claro eso. Porque ha perdido la poesía, pero el público en general no se da cuenta de eso, no se da cuenta de ese fenómeno. Y yo creo que esto pasa mucho con el rap, ¿verdad? Y con toda esta cosa de la improvisación también, del fraseo que se va también improvisando en el momento que la gente va pasando. El rapero te va inventando cosas por el momento. A veces le salen cosas bien creativas, pero generalmente no es así. Uh-huh. A no ser de los grandes cultivadores de esto, que hay muchos franceses muy buenos y también norteamericanos, pero es lo menos. Pero igual hay algo atractivo en eso también. Claro, es un soporte que puede permitir algo, sí, claro, ¿no? Que sí. Pero no todo el que lo cultiva logra la excelencia. Claro. Y de hecho me pasa a mí que yo empecé primero por la música, después se vino la escritura. Yo primero empecé a estudiar violín cuando era chico, me atraía mucho la música, entonces yo primero escuché música y cine, y después se vino la literatura. Así que yo la literatura, lo que escribo, se lo debo al cine y a la música. Y de alguna forma el poeta principalmente tiene que tener buen oído también, porque su ejercicio con el verso libre, claro, sobre todo. La lengua es música. Es
música. Claro. Ahora hay una experiencia muy entretenida, bueno, de calidad, de Leo Ferré, el gran compositor, poeta, dramaturgo, todo francés, que él empezó por casualidad un texto muy largo que tenía, empezó como a decirlo con una música de fondo. Y le salió esto de decir el poema, no de declamarlo, porque eso es una improvisación más como teatral, sino de decirlo de una manera muy impactante hacia el público, lo que derivó después a grandes, largos textos con música que él mismo hacía y que atraía a todo el público. Leo Ferré de la época del mayo del 68 en Francia, entonces convocaba a grandes cantidades de gente y él... Y después se atrevió a dirigir la Orquesta Sinfónica de Milán, qué sé yo, hizo una serie de cosas, este poeta, gran poeta y compositor. Bueno, hagamos una convocatoria ahora a escuchar aproximadamente 14 minutos de lo que fue esta experiencia de fusionar la poesía y el jazz, la palabra y las notas musicales en Artistas del Acero. Así que escuchemos. Quiero preguntarle a cada uno de ustedes, ¿cómo lo están pasando? ¿Bien? ¿Cómo? A ver, ¿cómo lo están pasando? Bueno, poesía y jazz ahora va a ser una fusión. ¿Qué significa esto? Que va a estar el poema y va a estar el jazz. Así que invito en esta primera instancia al poeta Tulio Mendoza Belio, luego vendré yo y cerrará la poeta Tati Torres con esta modalidad. He escrito este texto silabeando la música Rain, lluvia, del compositor japonés Ryuichi Sakamoto, que murió hace unos meses atrás, el gran compositor japonés, autor de la música del Último Emperador, ganador del Oscar. Llueve el piano su blanco negro, lluévelo deprisa, entre chelos y violines como trepando, sincopado, dando saltos, en el vidrio de los sueños y se alarga y contorsiona su agua y distiende su noche bosque por las calles del cuerpo. Llueve copiosamente sobre tu almohada, sábanas de agua y delicia. Clavan las agujas lágrimas sobre el piso, crece la cama, arden las habitaciones del mundo, se desespera la rosa, vuelan pétalos, aparecen semillas, abres boca, salen besos, entran pájaros, balas nieve, colores que se mezclan, cuerpos dibujados, desechos de tinta, manchas cruciales. Colapsa el ruido secreto de los amantes, inflama el cielo raso su rojo ojo rumoroso. Se disuelve la penumbra en branquias de vida, peces, Eve, llueve, Eve, el Eve, cae de bruças, salpica su ritmo, su golpe, su arqueo de columna violenta, de pasos descalzos con rumores de sexo en alto. Tú te ves así, de pronto aparece el fuego azul que fija en presencia la cuerda aguda de tu anhelo y se corta suavemente así, suspendida en leche tibia. Llueve, Eve, llueve, Eve, relieve. Fonema, hecho de granito sujeto a lo dulce del aire, castillo, sustancia y palabra. Su balcón nos invita a caminar por lugares más altos que la ceniza, donde es posible estirpar el cansancio.
que adolece de la fuerza capaz de romper la niebla, acumulada en el audio que nunca se oye. ¿Qué volumen de luz yace en el sonido de sus puertas? ¿Qué partícula has logrado escuchar? Lo mudo requiere de un jardín para suavizar lo opaco del silencio. Y la abeja en zigzag sube al balcón a conectarse con la mirada de la tarde. Y tú oyes, oyente del zumbido de la abeja, oyente de la respiración del panal. Destello en el tiempo, hilo descolgado y ajustado a la intimidad que le permite al fino trazo de la luz atravesar la cerradura. Nada oculta un encuentro con la textura solar, sea oscuro o esplendente, porque la verdad busca algo que agregar al zumbido de la especie. Fonema hecho de granito, sujeto a lo dulce del aire, castillo, sustancia y palabra. Voy a cerrar mi lectura con un homenaje al hombre que hizo de esta casa su casa y llevó el nombre de Artista del Acero a otras latitudes. Del poeta Omar Lara, Diario de Viaje. Yo viví en un barco, en el rincón más dulce de ese barco. En cubierta crujían las sogas y los fierros. En el cuarto más dulce yo escuchaba cubierto de lluvias y de vientos, adorando como un náufrago a la dueña del viaje, a la que doy temblando mi precario bagaje. Ella es mi salvadora, por lo tanto mi dueña. Me pregunto si sabe que es mi dueña, si sabe que hay un náufrago entre el vino y el viento, si se da cuenta que en cada beso le doy mi última humedad, casi mi vida. Es una frase grande, reconozco, pero un náufrago se puede permitir ciertas licencias y además, ¿quién podría decir que no es verdad? Amo ese barco. Amo el susurro de los árboles lejos en la ribera. Amo el sonido de sus pies sobre el suelo desnudo, sobre todo cuando viene hacia mí. Amo su gesto de hacer el pan, de encender el fuego, de mirar en la noche. Amo su piel amada, su cintura en mis labios. Amo sus ojos en el éxtasis, la dulzura final, el milagro sagrado. Hasta amo sin quererlo sus silencios. Yo viví en un barco, de hecho, sigo ahí para siempre. Y si mi cuerpo se hunde, pienso que algo insistirá, y alguna vez, tal como en esas viejas casas de madera, un aire loco, enloquecido, susurrará esa palabra que solo ella conoce, que solo yo conozco, y quedará por un momento quieta y pensará, otra vez ese loco con su loca locura, ese susurro enamorado, otra vez, otra vez. Gracias.
Estamos finalizando ya esta FIT-BB Session, fusión de poesía y jazz. Yo espero que lo hayan pasado bien. Quiero pedirle al dúo Ladrak, tal vez si es posible, un tema más para cerrar con ustedes. ¿Es posible? Sí. Bien, entonces antes de hacerlo, lo dejo entonces con el dúo Ladrak. Amigas y amigos, espero que sea esta sesión o fusión de jazz y poesía la primera de muchas. Pretendemos abrir un ciclo con música, y poesía. Espero que lo hayan disfrutado, así que en ese contexto será para otra oportunidad reencontrarnos aquí en Artistas de la Cena. Amigas y amigos, espero que les haya gustado
estos 14 minutos de poesía y jazz. ¿Qué te pareció, Tulio, tú que no habías escuchado este audio que pertenece al video que va a ser exhibido el 27 de abril Sí. por Canal 9 en su programación cultural día sábado? Bueno, me pareció excelente porque cuando uno está en el momento mismo de que está diciendo su texto, percibe algunas cosas, pero ya verse desde afuera como un espectador más de la acción que uno hizo, ¿verdad? Resultó muy bien, como que calzó la palabra con el fondo de los violines. Uno decía violín y parece que estaba escuchando el violín, ¿verdad? Entonces hubo una simbiosis muy productiva. Sí, parecía que se destacaba el violín sobre la guitarra, pero ahí estaba la guitarra con la función del fondo. Del bajo, ¿no? Claro. Bueno, muchas gracias, Tulio, por habernos acompañado en esta muestra para nuestro público de Radio Universidad Bueno, de dispuesto Concepción. siempre a tus invitaciones acá para comentar la música, la poesía, el arte en general. Gracias, Tulio. Flashback. Con la conducción de Agustín Bedelli y Silvia Goldman.